La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El Convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al Convite. Bienvenidos a un nuevo Convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Y bueno, este semestre hemos estado moviéndonos en varios lugares. Ustedes escucharon, si nos siguen fielmente, los dos programas anteriores grabados en Santiago de Cuba, que hicieron parte del coloquio en el que nos encontramos con algunos compañeros latinoamericanos para hablar del tema que nos gusta, del tema que nos inquieta, que es la educación rural en nuestros sectores. Ese coloquio, ustedes ya lo escucharon, ya escucharon las voces de algunos de ellos hablando del asunto, pues estuvo en el marco de RIER, que es una organización, ¿cierto? Es una red temática de investigación rural que se ha consolidado como un espacio muy importante de encuentro. Entonces, hoy este programa está dedicado justamente a eso, a la red temática de investigación en educación rural, la RIER. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, la RIER, entonces les contaba, es un espacio constituido como un espacio de cooperación, de intercambio para investigadores, especialistas y sociedad civil que esté interesada en temas de educación rural. Durante sus años, que ya nos dirán ellos si son 14, creo que son 14 años de trabajo, han logrado pues visibilizar por medio de eventos, publicaciones y demás de, digamos, procesos de divulgación, los avances en términos de cómo han analizado ellos las realidades de la educación rural en diversos países, donde pues de alguna manera se evidencian puntos de encuentro que permiten construcciones colectivas de conocimiento y por supuesto el fortalecimiento, ¿no? Son aportes que se dan también a esas acciones pedagógicas y educativas que se dan en los distintos sectores rurales. Hoy vamos a hablar de ese asunto y nos acompaña Diego Juárez, que él es profesor de la Universidad Iberoamericana de México y nos va a contar un poco sobre qué es la RIER y demás. Pero bueno, ya saben que antes de empezar vamos a darle un saludito a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina de Insa Cauca, que tiene pues también su onda sonora en el departamento del Huila. Vamos a empezar de una. Quiero darle la bienvenida al doctor Diego Juárez. Antes que todo, contarles a ustedes que Diego es doctor en Ciencias Sociales en el área de estudios rurales del Colegio de Michoacán. Él es mexicano, ustedes ya por su apellido y por su lugar de estudios lo irán intuyendo, y pues bueno, es el coordinador del área temática de educación y desigualdad social e inclusión y trabajo y empleo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como ya les mencionaba inicialmente, en el año 2014 Diego creó y desde entonces es responsable de la red de investigación temática en educación rural, que es el movimiento del cual vamos a hablar hoy. Y bueno, ha encabezado proyectos de investigación con apoyos de Secretarías de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Mucho que decir de Diego,
ha colaborado en el diseño de la licenciatura en educación multigrado, asunto que nos interesa que nos cuentes, Diego, cómo es esto de una licenciatura en educación multigrado. O sea, eso nos parece supremamente interesante. Y pues él también encabezó el equipo que elaboró las secuencias didácticas de multigrados para docentes de educación primaria, a petición de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Sus temas de interés, como ustedes ya escuchan y ya saben, pues son la educación rural, el multigrado, las políticas educativas y la educación internacional comparada. Diego, bienvenido, tremenda hoja de vida que tiene su merced. Muchas gracias, Adriana. Es un gusto por abrir este espacio y poder intercambiar ideas con este tema que nos apasiona, que es la educación en los territorios rurales. Muchas gracias. Hemos tenido este semestre particularmente, Diego, este sería el segundo programa que estamos grabando desde México. Tuvimos unas compañeras de la UNAM contándonos sobre el movimiento de preservación del maíz y bueno, toda la cultura que se construye alrededor de eso. Entonces estamos un poquito cercanos este semestre a México, pero bueno, en particular pues nos complace mucho tenernos aquí el día de hoy, porque este tema de la educación multigrado en especial, ¿cierto? La educación rural, pero en particular esto del multigrado, pues es algo que viene en Colombia tomando alguna fuerza. Mejor dicho, nos entró la preocupación por eso, porque si bien en años anteriores habíamos tenido alguna puesta de trabajo por allí con Escuela Nueva y otras iniciativas, pues como que nos quedamos un poco allí y estamos moviéndonos en pensarnos un poco esas escuelas, sobre todo porque son escuelas que además de cumplir una labor educativa, cumplen una labor social, teniendo a nuestros niños rurales en sus territorios rurales. Entonces, Diego, hablemos un poco de ti, de esa trayectoria y en qué momento nace el interés por la educación rural, por el multigrado también. Sí, claro, pues mi relación con multigrado ya tiene muchos años, desde el año 1994, es decir, ya más de 30 años, porque aquí en México hay un programa que es del gobierno, que se llama el Consejo Nacional de Fomento Educativo. A través de este programa, el cual no es nuevo, se creó desde 1971, es decir, ya tiene más de 50 años. Es un programa del gobierno mediante el cual se imparte la educación presencial en las pequeñas veredas donde se reúnen entre 5 y 15 alumnos. Entonces, en eso, en las muy pequeñas veredas, la mayoría menores de 100 habitantes, son atendidas a través del Estado mexicano, a través de este programa que te menciono. Y no lo hacen a través de docentes profesionales, sino a través de servidores sociales, quienes durante un año de su vida son capacitados y van a trabajar a estas comunidades donde, ¿por qué no hay docentes profesionales? Porque no quieren trabajar ahí, hay que decirlo claramente. Muchos son caseríos, son lugares de difícil acceso, bueno, en muchas condiciones complejas. Entonces, pues quienes están ahí dando clases son jóvenes, egresados de colegios o algunos con algún estudio trunco en licenciatura. Y ese fue mi caso, pues. Entonces yo en el 94, antes de terminar mis estudios de pregrado, entré y fui educador comunitario, es el término de este programa. Trabajé en una escuela multigrado con 12 alumnos y me gustó tanto la experiencia que yo lo iba a hacer por un año y al final me quedé 3 años en 3 localidades distintas trabajando en estas escuelas rurales. Y desde entonces pues me di cuenta que lo que estaba estudiando no era mi vocación y que mi vocación era más bien el tema de la educación rural y el multigrado. Y ya, pues a partir de esa experiencia que ya lleva más de 30 años, pues estoy involucrado con temas de educación en pequeñas comunidades y multigrado y educación rural en general, pues ya desde hace 30 años. Diego, una pregunta, o sea, según te entendí, en los sectores rurales donde están estos maestros para aulas multigrado, entonces son maestros que deben contar, digamos, son maestros que no son licenciados, ¿cierto? Así no es.
pedagogos, sino Ujú. que ellos con que tengan título de que llaman ustedes preparatoria Sí, o sí, sí, con preparatoria. De hecho, el término correcto son educadores, ¿no? Y Ujú. durante un año de su vida lo dedican a impartir clases. ¿Cómo lo hacen? Esta debilidad en la formación, porque no son educadores, son jóvenes con muchas energías y sobre todo mujeres. Lo que su fortaleza es que el modelo en sí mismo, desde 1971, es uno de los muy pocos modelos educativos en América Latina creado y construido a partir del multigrado. Es decir, Ujú. el modelo de gestión educativa, el modelo de seguimiento, el acompañamiento, los materiales educativos, toda la pedagogía está diseñada para multigrado. Lo que quiero decir es que el modelo funciona que con una debilidad efectivamente de los educadores, pero con una fortaleza del sistema o del modelo mismo, ¿no? Entonces se compensa unas con otras. Entonces sí, y es donde se reúnen de 5 a 15 alumnos de Máximo preescolar, 15. máximo 15, de entre Ujú. 5 a 15 alumnos, de preescolar, primaria o secundaria, es decir, porque atiende toda la educación básica. Ya Hay cuando se... secundaria Sí, también. Wow. secundaria también. Ajá. Cuando ya se reúnen más de 15 alumnos, ya entran el servicio profesional con educadores con pregrado, ¿no? Pero no es el caso para las pequeñas localidades. Les digo, no es algo novedoso, existe en México desde 1971. Así Ujú. trabajamos para atender la enorme diversidad de comunidades que tenemos en México, porque a veces eso no lo entienden en otros países, porque estamos hablando de un sistema educativo que en educación básica atendemos a 25 millones de alumnos, es decir, es un sistema muy grande, ¿no? Y al menos en el caso, por ejemplo, en general de todas las escuelas multigrado que tenemos en el país, estamos hablando de más de alrededor de 60,000 escuelas multigrado en todo el país, es decir, son números muy complejos, solamente superados por el sistema educativo de Brasil en América Latina. Entonces, por esta complejidad, estos números, pues hacen que tenga que ser como dispersa, diversa, flexible. E insisto, pues la educación para estas localidades que estoy señalando se hacen a través de esta modalidad que se llama la educación comunitaria. ¿Y esto llega hasta qué grado? De grado todo el preescolar, toda la primaria y toda la secundaria. Toda la Sí, secundaria. es decir, termina hasta el grado doceavo, hasta ahí solamente. No, hasta el Wow. grado doceavo, no, discúlpame. Del grado sexto al noveno, discúlpame. Termina el grado Ah, no. noveno. Ujú. Ajá. Y ya Así si es. los chicos quieren hacer 10 y 11 tendrían de 10 a 12 tendrían que salir de su localidad. No necesariamente. Existe otro subsistema que se llama telebachillerato comunitario, Mm, y ya ahí continúan con los telebachilleratos comunitarios, que está inspirado más bien en las telesecundarias. Pero ese ya no lo atiende este subsistema que estoy mencionando. El subsistema que estoy mencionando solamente atiende hasta grado noveno. esa telesecundaria también tiene bastante tiempo, ¿cierto, Diego? Sí, pero la secundaria es otra modalidad distinta y es solamente para la telesecundaria. También tiene una enorme... existe en México en muchos poblados y eso es de la década de los ochentas. O sea, la secundaria tiene unos 40 años. Sí, es que, insisto, es que como el país es muy grande y muy complejo, tenemos varios subsistemas, ¿no? Entonces tenemos el subsistema de educación comunitaria, que es el que señalé. Tenemos las telesecundarias, los telebachilleratos y todo un subsistema que es enorme, que es la educación indígena. Ese es Ujú. otro subsistema muy importante y muy complejo. Entonces, lo que quiero decir es que en general la educación rural en mi país, en México, se atiende a través de varios subsistemas, los cuales intentan atender las particularidades de cada de las distintas poblaciones rurales. Sí, muy interesante. Yo me estaba acordando porque aquí en Colombia, pues tú sabes que uno de los, digamos, de los programas más importantes y de mayor cobertura fue Radio Sutatensa en los 40, que funcionó más o menos también hasta los 80. Y el cambio que dio Colombia fue también a la telesecundaria y recuerdo que estaba inspirado en un modelo mexicano, que me imagino que debe ser este. Pero entonces, bueno, aquí no nos funcionó. Ya no la tenemos porque no funcionó
¿por qué crees tú un poco, si podemos hablar de, no sé si nombrarlo como el éxito o que continúe, digamos, ese proceso en México? ¿Qué es lo que hace que les permita que, pues, que tenga como los resultados que se esperan? Pues bueno, funciona como cualquier modelo, con muchos problemas también. No, no, no. Aquí el punto es que la telesecundaria funciona, como su nombre se indica, desde la televisión. Y esto implica un posicionamiento de parte del Estado, ¿no? Del Estado nacional o de los estados provinciales. Y implica, número uno, dotar a las escuelas de televisión. Número dos, dotar de señal televisiva para que llegue a esas escuelas, pero sobre todo dotarlo de programas televisivos. Y eso cuesta dinero y eso implica recursos y eso no es sencillo, ¿no? Entonces, porque instalar la escuela por sí misma no basta, hay que dotarlas de programas televisivos pertinentes, interesantes, contextualizados a lo rural y hacia los jóvenes que ven este tipo de programas. Entonces, claro, si no hay un involucramiento de parte del Estado y el Estado, el que sea, el colombiano, el mexicano, no le quiere invertir recursos a generar programas televisivos que, insisto, no son económicos, pues el modelo no va a funcionar. Entonces, pues yo infiero que en Colombia se dejó ese programa por, pues esto, por lo que estamos señalando, porque los estados no quieren invertir en la educación y porque cuando se dan cuenta que cualquier modelo, el que sea, no solamente la telesecundaria, que te implica, pues el modelo por sí mismo no va a resolver las cosas. Quiere ser Claro. acompañado con materiales educativos y con guías y guías impresas, con dinero, es el punto. Hay que invertirle dinero y recursos. Y los estados nacionales en América Latina, pues evidentemente eso no tiene ninguna prioridad para ellos. Entonces son buenos para iniciar programas, pero cuando se dan cuenta que requieren dinero y recursos para sostenerlos, es ahí cuando se van abandonando poco a poco, como sabemos que está ocurriendo con la Escuela Nueva en Colombia, que Ujú. yo les preguntaría cuándo se editaron las últimas guías en Colombia y bueno, pues nos vamos a sorprender hace cuántos años se elaboraron las últimas guías en Colombia, ¿no? Entonces, pues eso, Como un 20. modelo educativo sin recursos, pues no, solamente el esfuerzo del docente no basta. Así es, a propósito de eso, y claro, uno de nuestros temas es que ya se vuelve nostálgico. Yo en todos los escenarios digo, no quisiera como quedarme solo en la nostalgia de Escuela Nueva, porque finalmente, pues en la realidad de nuestros escenarios, pues es un modelo que en muchos lugares, hay que decirlo, solo tiene el nombre, pero no, digamos, no funciona como tal. Y bueno, una de las cosas que hemos estudiado, porque hemos hecho pues también algunos estudios alrededor de, por ejemplo, qué nos pasó a nosotros con Escuela Nueva, y esto para preguntarte en el contexto mexicano, es, sí, claro, todo el tema de recursos, pero también tiene que ver mucho con el acompañamiento al docente. Claro, no necesariamente la formación, porque por ejemplo tú me dices, estos no son profesores licenciados, pero muchas veces, incluso siendo licenciados, pues es muy importante como un acompañamiento docente. Mi pregunta es, ¿en México se tiene acompañamiento a estos docentes que están en estos territorios? Es decir, no es como que ellos llegan allá, aquí tiene su paquete, hágale, tienen una preparación previa y un acompañamiento durante. Sí, en el modelo de educación comunitaria sí hay unas figuras hasta que te rompen el esquema, ¿no? Hasta cómo están nombrados, como yo les decía, no son docentes, son educadores comunitarios, eso ya te da otra dimensión. Sí. El modelo es educación comunitaria, ya desde ahí te está señalando que tiene otra dimensión, no solamente escolar, sino comunitaria. Y quien los acompaña se llama capacitador tutor, ¿no? Y del término desde tutor ya te está hablando de otros términos, ¿no? O sea, epistémicamente están entendiendo la educación desde otra manera. Entonces, en el caso de la educación comunitaria, sí, son acompañados por los capacitadores tutores, pero sobre todo se impulsa un acompañamiento de educadores para educadores, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Cuando yo era educador comunitario, nos reuníamos una vez al mes con mis colegas que estaban cercanos a mí, ¿no? O sea, entonces nos reuníamos alrededor de entre 10 y 15, nos reuníamos de la mano de un capacitador tutor, siempre en zonas rurales nos reuníamos y intercambiamos la sede inclusive de las reuniones. En ocasiones era mi escuela, en otras ocasiones eran otras escuelas, pero Ujú. era reunión, más bien eran espacios para compartir experiencias, y creo que eso es lo más importante de este tipo de modelos, ¿no? O sea,
Creo que ya los maestros están cansados de formaciones y de cursos y de diplomados y más aún ahorita que pretende el Estado que les llegan a los maestros rurales a través de la virtualidad, muy ignorando las realidades del medio rural. Yo creo que después de mi experiencia, lo que es más certero en temas de formación del maestro, de los profesores, de los educadores y educadoras, es una formación in situ, es decir, dentro de los propios territorios rurales, y una formación horizontal de maestros y maestras para maestros y maestras. Yo estoy convencido que es la mejor manera para compartir experiencias y no a través de otros mecanismos que los estados-nación impulsan. Entonces así se hacía en ese momento y creo que es la mejor formación, el acompañamiento entre maestros para maestros. Sí, me recuerdas una de los postulados que tiene el profesor Fernando Zamora acá en Colombia, y es que él habla siempre, señala esa soledad que tiene el maestro rural, ¿no? Que por eso también como esta posibilidad que tú planteas de encuentro, de encontrarse con otros profes y hacer comunidad educativa, pues termina siendo una lógica que permite también pues reconocer como las realidades que cada uno está viviendo en el aula y la manera como también la sortea, ¿no? Porque los profes también construyen mucho conocimiento allí digámoslo así, en caliente, en lo que le está sucediendo, y cómo poderle comentar eso a los otros puede ser una posibilidad de construcción de conocimiento, pero muchas veces el maestro rural vive en un aislamiento muy complejo, que pues si lo que le llega es un video o una reunión virtual a la que quizá tampoco puede conectarse porque no tiene señal, bueno, en fin, en Colombia eso es parte de nuestras realidades, entonces es bien complejo. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, pues ya escuchábamos un poco sobre el contexto mexicano, nos viene muy bien como tener esta comprensión un poco también de estas diferencias en la manera de hacer escuela, pues en este particular en México, porque yo creo que parte del problema que tenemos es que, hablando del multigrado, es que queremos seguir entendiendo el multigrado, o sea, no hemos querido más bien entender el multigrado en lo que significa multigrado, sino en como una repetición de la escuela. Por lo menos en Colombia nos pasa eso, y entonces el maestro lo que hace es como traspolar la idea de la escuela tradicional en su propia organización y demás a una escuela donde a veces tiene 5 niños, 10 niños, y convierte esos 10 niños en 6 grados diferentes, que pues termina siendo muy complejo, y esta idea de lo comunitario pues nos deja sonando, Diego, nos deja sonando un montón de cosas. Tú ya lo has dicho, pues en este ejercicio de la red pues has podido visitar diferentes países y también conocer y estudiar diversas realidades de la educación rural, pero antes de hablar un poco de eso quisiera que nos contaras un poco cómo nace la red, cuál es como el inicio de esta iniciativa. Sí, claro que sí. La red comenzó ya hace 10 años, en el año 2014. Estamos en el 10º año de la red, y nació a iniciativa, más bien a partir de una convocatoria del ente de México que financia la ciencia. Creo que allá en Colombia se llama Colciencias. Aquí se llamaba CONACYT, ahora ya es Secretaría de Estado, es el Ministerio pues, de Ciencia, pero en ese momento no era ministerio todavía, es CONACYT, el equivalente a Colciencias. Y emitió una convocatoria en ese momento para crear redes, así se llamaban. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de juntar, o más bien de invitar a colegas que yo sabía que trabajaban en la educación rural, y ganamos el financiamiento, y desde entonces estamos conformados. Sabemos que en general, cuando yo digo el número de escuelas multigrado en México, del total de la educación básica, es decir, de todo el preescolar, primaria y secundaria, estamos hablando que son alrededor del 40% de todas las escuelas de México son multigrado. Me encantaría que en las universidades, en las investigaciones, el 40% fuesen sobre multigrado. Tendría que ser, ¿no? Pero sabemos que no ocurre así. El multigrado es un tema que a mucha gente no le interesa, no lo conoce ni siquiera. Entonces, lo que quiero decir es que nos juntamos con un tema marginal, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, un tema marginal como es la educación rural,
pues nos juntamos los pocos que nos interesan estas temáticas y a partir de ahí conformamos una red. Nos dimos cuenta de que hablar en estos temas marginales de manera individual pues no funciona y que teníamos que hacerlo de manera colaborativa, y es así como se conformó la red en el año 2014. Empezamos alrededor de 25 personas, hoy, al día de hoy, pues ya somos más de 140, pero más allá del número, yo creo que el número es muy secundario. Es más bien pues, lo que hemos tratado de construir en red en estos 10 años, y pues creo que para estos años de trabajo pues hemos alcanzado muchas cosas, entre ellas, pues no sé, son muchas cosas. Hemos hecho evidentemente investigaciones, ¿no? En temas que son de nuestro interés, en temas coyunturales. Te pongo un ejemplo, en algún momento, estoy hablando del año 2018, 2019, no, 2018 más o menos, teníamos un gobierno de extrema derecha aquí en México y empezó a plantear la posibilidad de ir cerrando escuelas multigrado para convertirlas para fusionar escuelas. Entonces, bueno, ese fue un tema coyuntural. Hicimos investigaciones para demostrar que la escuela es mucho más allá y que tiene muchos papeles y funciones dentro de las zonas rurales, y que no es solamente la educativa, sino tiene muchas funciones comunitarias. Y bueno, entonces lo tratamos de demostrar con evidencias, y de cierta manera, junto con un colectivo de maestros rurales, se detuvo el cierre de escuelas rurales que tuvimos en México y que afortunadamente ya no prosperó. Ahorita estamos trabajando con juventudes rurales, con la educación media superior, es decir, con lo que ustedes en Colombia le llaman colegios, porque creemos que también en zonas rurales están muy olvidados. Entonces, bueno, lo que quiero decir, trabajamos con educación indígena, con multigrado, evidentemente. Entonces, bueno, la función principal de la red es hacer investigación, y esa no la perdemos. A partir de las investigaciones que hemos hecho, pues generamos publicaciones, ya tenemos una revista propia, esa ha sido también una gran historia. En América Latina solamente existía una revista específica para educación rural y se llama la revista brasileña Educación do Campo, pero está en portugués, entonces no es tan consultada. A partir de ahí, pues nos dimos a la tarea de construir una revista propia sobre educación rural, con muchas trabas, porque luego nos decían que no se iba a sostener la revista, que no iba a haber suficientes artículos para sostenerla con el tiempo. Y bueno, ya desde hace 2 años ya existe evidentemente la revista Iberoamericana de Educación Rural, que aprovechamos este espacio para invitar a publicar a quien desea hacerlo. Somos una revista muy abierta. Acabamos de emitir, por ejemplo, una convocatoria en idioma maya para recibir artículos en maya y en mapuche para los colegas chilenos. Es decir, estamos abiertos a recibir textos en otros idiomas, en este caso idiomas originarios. Tenemos un espacio en la revista que se llaman Experiencias Docentes. Nos encantaría que muchos docentes compartieran su experiencia a través de este tipo de documentos. Tenemos un espacio de ensayos, y que simplemente lo que quiero decir es que más allá del espacio académico, que lo tenemos para publicar investigaciones sobre educación rural, también tenemos otro tipo de espacios en la revista para poder recibir colaboraciones de otro tipo de públicos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la revista Iberoamericana de Educación Rural. A partir de solicitudes del Ministerio de Educación de México, hemos elaborado materiales didácticos que se han distribuido en escuelas multigrado en México. Y yo les mencionaba al inicio de la charla, siempre en México hablamos de muchos, es un sistema muy grande. Para que tengan ustedes un ejemplo, cuando el Ministerio de Educación nos pidió elaborar un material para multigrado, dijimos que sí lo hacíamos, con la única condición de que ese material fuese impreso, que de ninguna manera pretendieran que ese material al final llegara a las escuelas a través de ediciones electrónicas. ¿Por qué? Porque lo electrónico pues no necesariamente funciona en zonas rurales. Después de mucho negociar con el Ministerio de Educación de México, lo logramos, y el material que hicimos, porque fueron 3 libros, 2 para el maestro y 1 para el alumnado, tuvo una edición en papel de 1 millón de libros, ¿no? Para que veamos, no, perdón, 1 millón, no, perdón, sí, 1 millón de libros, claro, porque eran para 100,000 escuelas. Entonces editaron 1 millón de libros para llegar a este tipo de poblaciones rurales en este caso. Entonces, bueno, hemos elaborado materiales didácticos para escuelas multigrado y para escuelas multigrado indígenas.
porque ese es otro gran tema. Si digo que el 40% de las escuelas rurales, de las escuelas en México son multigrado, cuando nos focalizamos en las escuelas indígenas, ese número se dispara al 70%. El 70% de las escuelas indígenas en México son multigrado. Entonces, no había materiales había materiales para educación indígena, pero no había escuelas, no había materiales específicos para educación indígena multigrado. Y nos tocó construirlos junto con el Ministerio de Educación y bueno, ya se elaboraron, hemos hecho algunos esfuerzos en ese sentido también. Entonces, bueno, una tarea importante de la red es construir materiales educativos, creo que es algo fundamental. Y organizar eventos educativos, entre ellos el que tú te tocó participar en el coloquio de educación rural, pero no solamente hacemos un coloquio, hacemos seminarios virtuales, hacemos diplomados, cursos, y esto me lleva también a la otra área de interés en la red de educación rural, que es la formación de los maestros. Y entonces en ese tenor, en el año 2021, encabezamos el diseño de la única licenciatura que hay en educación multigrado, no solamente en México, sino en Hispanoamérica. Y yo no he escuchado, por eso me llamó tanto la atención. Y sí, cuéntanos de eso. Bueno, esta licenciatura ya la diseñamos en el año 2021 y se oferta desde el año 2022 en la Universidad Pedagógica Nacional de México, en una subsede, en una provincia que se llama San Luis Potosí. Empezó en el año 2022, ya va para la tercera generación. Y pues es eso, la única licenciatura en multigrado que existe en Iberoamérica. Diego, varias cosas que me van sonando allí de lo que nos vas contando. Por ejemplo, el tema de la población indígena en México. ¿Tú tienes el dato más o menos de cuántas lenguas indígenas todavía conserva el pueblo mexicano? Sí. En México, casi cuando pensamos en pueblos en América Latina de población indígena, o con mayoría de educación indígena, siempre pensamos en Bolivia, en Perú, en Guatemala, pero nunca pensamos en México. En México es el país con mayor cantidad de población indígena, ¿no? O sea, tal vez no en porcentaje, pero aquí se autoadscriben, de acuerdo a los últimos datos del censo 2020, no solamente quien habla algún idioma indígena, sino quien se considera como indígena, aunque ya no hable el idioma. Estamos hablando de 23 millones de personas. Es el país que por mucho tiene mayor cantidad de población indígena. Creo que el que sigue, no me acuerdo si es Guatemala o Perú, y debe rondar alrededor de 6, 7 millones. Es decir, la cantidad de población que se autoscribe y se considera como indígena es enorme. En México, insisto, 23 millones de personas. Y de ellos se hablan 68 idiomas indígenas. Son los que, algunos con mayor vitalidad que otros ya en peligro de desaparecer. Pero para tener una referencia, evidentemente, siempre vemos en los libros de historia el imperio azteca, ¿no? O sea, que nos muestran en los libros de historia como si yo hubiera desaparecido. De ninguna manera, los aztecas viven todavía en México, en la población nahua, así se llama, y al día de hoy en México se consideran nahuas 4 millones de personas. Lo mismo ocurre con los mayas. Los mayas es una población muy vital, es viva, pues, la población maya. Hay alrededor de 3 millones de mayas en el sureste de México. Entonces, así, ellos hablan idiomas todavía muy vitales, con mucha viveza, pero habrá otros idiomas indígenas que ya evidentemente están perdiendo parte de estos 68 que estoy mencionando. Diego, bueno, nosotros acá manejamos el tema de la educación propia para hablar de la educación de pueblos indígenas, y en ese sentido, cuando tú mencionas la construcción de planes de estudio, de propuestas educativas para estas poblaciones, ¿ellos participan en la elaboración de eso y está en su lengua también? Menos de lo que quisiéramos. Esto lo encabeza el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Indígena. Realmente es quien hace esto. Realmente apenas en México, en el año pasado, se autorizó en la Constitución que ya los pueblos indígenas son sujetos de derecho y que por lo tanto tienen la posibilidad de construir modelos educativos propios. No es que no se haga, pero son marginales, es decir, no son la mayoría. Existen evidentemente educaciones propias desde los pueblos originarios. La más conocida es la educación zapatista, desarrollada en Chiapas desde 1994, ya llevan varias décadas, con educación propia y autónoma,
pero no es la mayoría, desgraciadamente. La mayor parte de las escuelas indígenas son sostenidas por el Ministerio Nacional de Educación a través de la Dirección General de Educación Indígena, aunque sí hay iniciativas propias, pero son la minoría y la mayoría más bien siguen los lineamientos del Estado Nacional. Que desafortunadamente, pues digamos de muy buena fe, por supuesto que lleguen los programas educativos, pero son los que también apoyan o colaboran un poco en la pérdida un poco de esa identidad y de esa lengua propia, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para hacerle un saludo a la gente de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, Yolanda Barrantes en la producción y en la producción gráfica Laura Chávez. Es el equipo que hace posible la Pedagógica Radio. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Diego, muy interesante como todo lo que estamos hablando y bueno, chévere porque uno empieza a encontrarse como con cosas similares. ¿Qué países hacen parte de la red? ¿Quién hace parte de esta red? Ahorita tenemos miembros de 10 naciones iberoamericanas. Está España, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Son los que hasta ahorita de memoria podré mencionar. Y ese encuentro, ¿cierto? Tan diverso, porque si bien pues somos sí, Iberoamérica y compartimos muchas cosas, entre ellos la lengua, salvo con Brasil, pues la lengua más generalizada, digamos. Como que ha posibilitado ese encuentro de diversidades rurales en esta comprensión de lo rural para Iberoamérica. Bueno, en el marco de la red y de estos encuentros, hemos elaborado ya 2 libros que comparan, que cada uno de los capítulos desarrollan cómo es la educación rural en algún país de América Latina, ¿no? Entonces, ese ya se editó. De hecho, la Universidad Católica de Oriente de Colombia editó la primera edición de este libro, creo que en el año 2020 más o menos, y es un capítulo por país. No participaron todos, creo que son 10 países. Pero aquí lo interesante es que son capítulos comparativos, es decir, que cada quien en cada capítulo, pues primero dijo qué significa la educación rural, porque es distinto, distintos significados en cada país, luego su dimensión, cómo se atiende, cómo es la formación de los maestros, etcétera. Y en ese tenor estamos ya a punto en estos días. De hecho, ya se acaba de presentar la semana pasada. Es un libro que se llama Miradas Internacionales sobre la Educación Rural, y se presentó precisamente en la Feria del Libro de Bogotá. Ahí se lanzó y va a ser como la edición actualizada entonces, bueno, un primer producto son estos libros donde por cada capítulo, por distintos países, se compara y nos permite ver cómo es la educación rural en distintas naciones iberoamericanas. Eso sería como un producto de estos encuentros. Y los otros productos más bien surgen a través del diálogo. Estoy platicando de los coloquios iberoamericanos de educación rural, que todos han sido presenciales, y es ahí donde en este encuentro, pues cada quien de manera en corto va platicando con colegas, va haciendo vínculos, y seguramente yo a partir de estos coloquios, yo sé que muchos colegas se han desarrollado como proyectos colaborativos que tal vez uno ni siquiera se entere, pero que seguramente surgieron a partir de este coloquio, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho seminarios, hemos hecho encuentros, nos falta mucho, evidentemente, es solamente, yo siempre digo que en la educación rural es como un gran desierto, como recibe tan pocos apoyos, cualquier apoyo que uno dé es como lanzar un vaso en el desierto, pues muy rápido se consume, pues, es decir, son tantas las necesidades que hay en la educación rural que lo poco que uno alcance a hacer, como encuentros, publicaciones, materiales, pues realmente son totalmente insuficientes a partir de los grandes problemas y retos que enfrentamos en la educación rural en nuestros países. Pero bueno, pretendemos al menos construir un espacio colaborativo donde podamos compartir ideas
entre personas que nos interesan la educación rural. Y hay que decirlo también claramente, también tenemos un posicionamiento político en ese sentido. El año pasado, en el año 2024, el coloquio se celebró en Argentina, y no lo hicimos en Argentina de casualidad, porque en ese momento acaba de entrar un gobierno de extrema derecha con Milei, y donde lo primero que atacan es precisamente la educación pública. Entonces pretendimos hacer nuestro coloquio, no lo pretendimos, lo hicimos en Argentina, también como una parte de un posicionamiento político. Este año fue en Cuba, y sabemos las condiciones difíciles que está enfrentando en este momento la isla de Cuba, y pues eso también tiene un posicionamiento de político, no como decir, pues al apoyar a nuestros hermanos cubanos en estos momentos que están viviendo pues, con muchas incertidumbres y problemas, mucho más que antes. Entonces, bueno, también la parte política, aunque no la explicitemos, pero está implícita dentro de la organización de este tipo de eventos académicos. Por supuesto, y el aula es, ya lo dijo Freire, el principal escenario político es el aula de clase. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, hablábamos hace un momento sobre la importancia, digamos, de estos diálogos. Creo que una de las cosas claramente más importantes de esta construcción de redes tiene que ver con esa posibilidad de dialogarnos, ¿no? De romper un poquito esta idea de las barreras que hemos construido a través de nuestras fronteras y demás, que nos han distanciado de cosas que nos interesan a todos, pero también que nos construyen en la diversidad, en esta lógica de comprender mundos distintos. Bueno, yo llegué muy contenta de Cuba, este ya es mi tercer programa con este asunto, y vamos para el cuarto, que todavía nos falta sobre el poblado del cobre, pero creo que una de las cosas importantes, como tú lo decías, de estos ejercicios son esos diálogos que se establecen con otros compañeros, donde uno puede encontrar, claro, muchas similitudes, pero también escenarios donde puede hacer trabajos en conjunto. ¿Cuál crees tú, así como para hablar de alguna, además de la que hicieron del libro comparativo, cuál ha sido como la investigación que más te ha movido a ti de lo que se ha logrado hacer en la... Pues sí, bueno, regresando un poquito también como, y esto del coloquio, qué bueno que lo mencionas, que también pretendemos no ser el clásico coloquio centrado y cerrado en una universidad, como ya lo viviste. Pretendemos Ay, sí, que los coloquios sean abiertos y que vayamos a las escuelas rurales, que podamos intercambiar con las personas, con las familias, con los alumnos, y eso lo hemos procurado en buena parte de los coloquios, es decir, irnos a los territorios. De hecho, de los 7 coloquios que hemos organizado, solamente uno fue en una ciudad capital, que fue el primero, que es aquí en la Ciudad de México, y lo hicimos aquí pues porque somos la sede de la Red de Educación Rural. Pero todos los demás coloquios, también para ser congruentes, han sido en territorios rurales, ¿no? Y por ejemplo, el que fue en Colombia, pues de ninguna manera lo habíamos organizado en Bogotá, no. Nos fuimos a Río Negro, en Antioquia, y ahí es ahí, de la mano de los queridos colegas de la Universidad Católica de Oriente, con los cuales hicimos el coloquio. Y así han sido todos, que implica un gran reto, ¿no? O sea, lo más simple hubiera sido en Cuba, reunirnos en La Habana, pero pues dijimos, no, eso no es congruente, hay que ir a territorios rurales, y por eso el coloquio en Cuba pues se celebró en una zona mucho más rural como lo es Santiago. Entonces, bueno, y no solamente estar en territorio rural, sino tener la posibilidad de ir a visitar escuelas, que es algo fundamental para generar más diálogo. Entonces, eso, bueno, respondiendo un poquito lo que me preguntabas, bueno, más bien lo que en torno a los coloquios. Y aprovecho, bueno, también una manera de invitación. Bueno, sé que falta mucho tiempo, pero bueno, el próximo coloquio lo vamos a celebrar, ojalá que nos puedan acompañar, porque nos dimos cuenta que para asistir a los coloquios, sobre todo si son internacionales, hay que avisarlo con mucha antelación para que la gente lo pueda hacer, porque siempre asistimos con los recursos propios. Tenemos que ahorrar, buscar cómo lo hacemos. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que ya tenemos sede para el próximo evento, el próximo coloquio, y ojalá que más de una persona que esté escuchando este programa nos pueda acompañar.
se va a celebrar en noviembre del año 2026 en Valdivia, Chile, y ojalá que más de una persona nos pueda acompañar, no a Santiago, no a la capital, sino a Valdivia, Chile, una zona también rural, donde vamos a celebrar nuestro 8º coloquio en el año 2026, en noviembre. Ya en ese momento emitiremos la convocatoria. Y bueno, ya regresando un poquito a lo de la investigación, pues creo que ahorita una de las que más me está moviendo es una investigación que precisamente estamos haciendo con colegas de Colombia, con colegas de la hermana Universidad Javeriana, y que tiene que ver con cómo la escuela rural se está convirtiendo o se ha convertido o ha sido durante muchas décadas espacios de contención de las violencias que vivimos en nuestra América Latina. Entonces, esto pues, es algo fundamental, central, ¿no? En muchos territorios aquí en México que han sido tomados por el crimen organizado con extremos índices de violencia, y cómo la escuela rural, más allá de lo que enseñe, más bien la escuela como un espacio de contención de violencias, pues creo que es ahorita una de las investigaciones que estamos desarrollando, pues que más les tocan a uno las fibras por muchos elementos, y donde te das cuenta que cuando uno llega a este tipo de escuelas y que te das cuenta en los contextos tan complejos en los cuales está funcionando, pues te das cuenta que todos los temas que uno conoce son absolutamente secundarios, y que más bien el funcionamiento mismo de la escuela, y que asistan a la escuela el alumnado y sobre todo las maestras, que ahí siempre son mujeres, ese ya es el gran logro en estos contextos de extrema violencia, y que todo lo demás es absolutamente secundario. Entonces ese tipo de investigaciones pues a uno lo hacen pensar muchas cosas. Y creo que es de las más significativas que ahorita estamos desarrollando. Sin duda alguna, y para Colombia pues un tema supremamente doloroso. Nuestra escuela no ha sido, digamos, no ha estado al margen de nuestro conflicto armado, y lo que se puede, las narraciones que también desde otros lugares, Centro de Memoria, bueno, Comisión de la Verdad y demás se han tenido también de la escuela, son supremamente desgarradoras. El convite de la Pedagógica Radio. Pues Diego, se nos acaba el tiempo en radio, siempre es cortito, ha sido una charla muy amena, dirían ustedes, muy agradable, creo que me quedo también con muchas, seguramente los oyentes también, con más ganas de saber de la red, incluso de poder participar más fuertemente en ella, de poder aportar, porque creo que estos espacios que nos permitan hacer estos diálogos latinoamericanos, iberoamericanos, son supremamente importantes, porque así es como vamos tejiendo también vamos reconstruyendo nuestros tejidos sociales tan resquebrajados en nuestros sectores rurales. Un minuto, Diego, para darle un mensaje a los futuros maestros que escuchan este programa en la Pedagógica Radio. ¿Qué mensaje les daría? Pues que la educación rural es la mejor de todas, donde el docente todavía tiene mucha independencia para generar innovaciones pedagógicas, en lo cual tiene mucha autonomía, en el cual el espacio es un espacio rural donde todavía se valora mucho el trabajo del maestro y la maestra, donde prácticamente los niños no tienen tecnología, lo cual es una enorme bondad, porque todavía te permite trabajar y que los niños se interesen en tus palabras y no en otro tipo de elementos. Entonces, más bien animarlos y decirles que a pesar de todos los problemas que se viven en los territorios rurales, es ahí donde se pueden generar muchísimas innovaciones y muchísimas cosas muy interesantes y muy valoradas por las personas que habitan esos territorios. Entonces, más bien invitarles a enriquecerse con la educación rural, y que si en algún momento de su vida les toca trabajar en este tipo de espacios, que lo revaloren y que van a ver las enormes posibilidades y potencialidades que tienen las educaciones que se celebran en este tipo de espacios. Solamente eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a Diego, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, por habernos ilustrado también de la manera como incluso se construye un investigador
que viene del aula rural, que eso me gustó mucho, Diego, eso es muy coherente, porque muchas veces muchas críticas que hacen los maestros es que quienes hablan de la educación rural a veces no han pisado la escuela rural, entonces pues es un discurso con total coherencia y total conocimiento. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros oyentes gracias por seguirnos, no olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, donde si por alguna razón no lograron escuchar este o otro convite, pueden bajarlo y tenerlo en su versión podcast. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Desde Bogotá escuchas la Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Naturaleza somos todos. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King, 1929 a 1968. Activista social y defensor de los derechos civiles. Somos un pueblo, una comunidad. Una melaza étnica con ideas, con voces, con saberes, con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Universidad Pedagógica Nacional es un lugar donde se cultiva el pensamiento crítico y la reflexión sobre la práctica educativa. Es así como la UPN se posiciona como un pilar fundamental en la construcción de una educación transformadora en Colombia. Legado Orlando Falz Borda. El hombre icotea. Y así somos nosotros, dicen los pescadores del San Jorge. Somos hombres icoteas. Sufrimos mucho, pero también gozamos. Y al hacer la suma, a pesar de nuestra pobreza, dicen ellos, va ganando la alegría. Y así la cultura anfibia es un resumen de la forma de vida dominante en esta parte del país.